Buenos días, campeones y campeonas. ¿Ya están listos para aprender? ¡Qué bueno! Sabemos que Dios nos hizo amanecer con bien, nos cuida y nos protege, ¿verdad? Por eso debemos agradecerle todos los días. Claro que sí. El día de hoy vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología con la actividad El mal manejo de los residuos sólidos influye en el calentamiento global. Y la experiencia de aprendizaje de esta semana, cambio climático y su impacto en la salud. Iniciamos con la actividad. El mal manejo de los residuos sólidos influye en el calentamiento global. Lee lo que pasa en la casa de Leticia. Leemos juntos. Leticia recorre todas las habitaciones de su casa para ver qué cantidad de residuos sólidos están generando. Empieza por la cocina y encuentra dos tachos donde su mamá está clasificando los residuos. En un recipiente coloca aquellos que se descomponen rápido y en el otro los plásticos y papeles. Al pasar por la habitación de sus hermanos, observa una papelera llena con envolturas plásticas, botellas, pilas, papeles y cáscaras de frutas. Ante lo encontrado, Leticia se pregunta, ¿qué podemos hacer desde casa para evitar contribuir al calentamiento global? Después de la lectura, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo encuentra Leticia los depósitos de residuos sólidos de su casa? Por ejemplo, en la cocina encuentra dos tachos donde su mamá clasificaba los residuos y en la habitación de sus hermanos se encuentra la papelera donde está todo mezclado. ¿Qué opinas sobre el uso que los hermanos de Leticia le dan a las papeleras? Claro, ¿verdad? Que ellos deben ser más ordenados y clasificar los residuos. ¿Qué le preocupa a Leticia y por qué? ¿Verdad? A ella le preocupa la manera en que sus hermanos juntan los residuos en casa. Puede contribuir al calentamiento global. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Por ejemplo, reuniría a toda mi familia para hacerles conocer la manera correcta de clasificar los residuos. Pregunta de investigación. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Posibles explicaciones. Formula tu respuesta inicial a la pregunta. Escribe lo que piensas y explica por qué. A ver, yo pienso que los residuos sólidos sí influyen en el calentamiento global. ¿Por qué? Porque generan el gas metano, uno de los principales gases que contribuye a la contaminación ambiental. Plan de acción. Para confirmar tu respuesta inicial, elabora un plan con acciones que orienten la búsqueda de información. Tenemos el plan de acción. ¿Qué necesito investigar? Claro. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? ¿Dónde obtendré información? A ver, ¿dónde vas a obtener esa información? Sí, ¿verdad? En fuentes confiables. ¿Qué fuentes de información debería buscar? Muy bien. En recursos de la plataforma, internet, enciclopedias, revistas y aportes de mi familia. ¿Qué debo anotar de la información obtenida? Por ejemplo, anotaré las ideas principales y analizaré para luego responder a la pregunta de investigación. Continuamos. Tenemos ahora recojo de datos y análisis de resultados. Lee con detenimiento los recursos, los residuos sólidos y qué es el cambio climático. Vas a leer las veces que sean necesarios. Sé que lo van a hacer muy bien. Continuamos.
Los residuos sólidos, al degradarse o descomponerse, emanan algún tipo de gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos, que genera olores y gases como el metano. Después de leer, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos? Claro, por ejemplo, la basura es todo lo que ha dejado de tener utilidad, que no puede reciclarse. Y los residuos, aunque han sido utilizados, todavía pueden ser reutilizados o reciclados. ¿Qué gases emiten los residuos sólidos? ¿Cuál es el efecto? Emiten el gas metano y el dióxido de carbono, y el efecto es el calentamiento global. ¿Qué opinas de la longitud que tiene la cadena de emisión de gases de efecto invernadero? ¿Por qué? La respuesta es: emiten el gas metano y el dióxido de carbono. El efecto es el calentamiento global debido a que la Tierra aumenta su temperatura, se da el cambio climático y desequilibrio de la biodiversidad. Ahora averiguarás qué residuos sólidos se generan en tu hogar. Escribe los nombres de los residuos sólidos y los efectos que producen. Guarda tus respuestas en tu portafolio. Residuos sólidos orgánicos que generamos en el hogar. Tenemos también residuos sólidos inorgánicos que generamos en el hogar, que son aprovechables y no aprovechables. Por ejemplo, tenemos restos de comida, y en aprovechables tenemos botellas de plástico, y en no aprovechables pilas. Seguimos, tenemos residuos sólidos orgánicos que generamos en el hogar, desperdicios de la papa y demás verduras. En aprovechables tenemos cartón y no aprovechables tenemos los sorbetes. Cáscaras de diversas frutas y verduras. Aprovechables tenemos papel y no aprovechables tenemos envases de Tecnopor como platos, vasos. Estructura la nueva información. Puedes ordenar tus ideas con ayuda del organizador visual. ¿Qué sabías sobre los residuos sólidos? A ver, cuéntame, ¿qué sabías? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, también puede ser. Son los desperdicios que la humanidad luego de consumir descarta por no ser de utilidad en el momento. ¿Cómo podemos clasificar los residuos sólidos? Muy bien. Aprovechables, en no aprovechables, en orgánicos y peligrosos. ¿Cómo se relacionan las emisiones de gases con los residuos sólidos? Claro, los residuos sólidos contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero, causando el cambio climático por la generación de metano. ¿De qué manera los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global? Muy bien, porque estos residuos generan el gas metano, uno de los principales gases que contribuye a la contaminación ambiental. ¿Sobre qué tema le gustaría ampliar la investigación? Por ejemplo, puede ser sobre el compromiso de cuidar juntos el planeta. Vuelve a leer las ideas que escribiste al inicio y tus explicaciones de ahora. Luego responde. ¿Sigues de acuerdo con tus posibles explicaciones? ¿Por qué? A continuación, completa el siguiente esquema sobre la pregunta de investigación. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Mi respuesta al inicio de la actividad. Por ejemplo, fue: los residuos sólidos sí influyen en el calentamiento global porque generan el gas metano, uno de los principales gases que contribuye a la contaminación ambiental. Mi explicación de lo que aprendí después de la investigación. ¿Cuál es el tuyo?
Ah, qué bien. Por ejemplo, también podría ser, los residuos sólidos al degradarse o descomponerse emanan algún tipo de gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos que genera olores y gases como el metano. Comunica lo aprendido. Puedes dialogar con tu familia, explicarle con fundamento científico cómo los residuos sólidos influyen en el calentamiento global y pedirles que te formulen preguntas sobre el tema. Por ejemplo, puede ser, ¿qué debemos hacer para cuidar el medio ambiente? ¿Qué se debe hacer para que las personas sean más ordenadas en clasificar los residuos? Comparte las conclusiones con tu familia sobre cómo los residuos sólidos del hogar contribuyen al calentamiento global y sus consecuencias en la biodiversidad y la salud. Reflexiona y responde. ¿Qué dificultades tuviste para investigar? ¿Cómo la resolviste? A ver, cuéntame. Ah, qué bien. Al dar mi respuesta a la pregunta de investigación. Pero mis padres me apoyaron. ¿Pudiste explicar a todos sobre la eliminación de residuos sólidos? A ver, ¿qué me dicen? Ah, qué bien. Sí, lo pude hacer porque tuve el apoyo de mis padres. Las conclusiones a las que llegaste son una respuesta a la pregunta que investigaste y por qué. Ah, ¿verdad? Qué buena respuesta. Los residuos sólidos influyen en el calentamiento global porque generan el gas metano, uno de los principales gases que contribuye a la contaminación ambiental. Sigue definiendo tus acciones prácticas. ¿Cuáles serían las acciones prácticas que agregarías? Y responde utilizando el siguiente cuadro. Acciones prácticas. Ámbito donde se desarrollarían las acciones prácticas. Y por último, el fundamento teórico. Tenemos, por ejemplo, la primera acción, reducir, lo hacemos en familia y en comunidad. Y el fundamento sería minimizar la cantidad de los residuos. También tenemos reusar, ¿verdad? Lo hacemos también con la familia y con la comunidad. Fundamento teórico, utilizar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos. Y también reciclar, también en familia y comunidad, es, por ejemplo, transformar los materiales de desecho en nuevos productos. Y por último, clasificar los residuos. Lo hacemos en familia y en comunidad, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en fundamento teórico, porque cuidamos el medio ambiente y evitamos contaminar el planeta. Terminamos la actividad del día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y bendiciones. Un fuerte abrazo virtual para cada uno de ustedes. Y nos tenemos que seguir cuidando. Claro, porque si tú te cuidas, cuidas también a tu familia. Un fuerte abrazo.